buenas. Yo voy a hablar del capítulo 36 de Alma, pero para empezar voy a dar una pequeña introducción de lo que se compone estos capítulos, que serían 36, 37, 38 y hasta parte del 39. En estos capítulos Alma habla con sus hijos acerca de Dios y también acerca de lo que él sufrió para poder empezar a creer en Dios. Por ejemplo, con el Emán, que es de lo que voy a hablar, el Emán, Alma le deja sus registro, pero a su vez le cuenta la historia de lo que pasó junto con los hijos de Mosías en Mosías 28. Alma le habla a su hijo mayor y le dice que si nosotros creemos en Dios, Él va a estar con nosotros en nuestras aflicciones, nuestros problemas, en todo lo que suframos, y Él siempre iba a estar ahí con nosotros y nos iba a hacer más más liviana las aflicciones y los problemas que tengamos, y por todo lo que tengamos que pasar para poder seguir adelante, que esas son las pruebas de Dios, las pruebas que nos ponen día tras día para ver si nosotros seguimos con fe en Él y tenemos mucho hincapié en Él. También Alma le habla a su hijo acerca de como decía, de lo que él sufrió. Con sufrir nos referimos al tormento que él pasó, que sufrió parte del dolor que tendría una persona condenada al infierno, una persona que ya hubiera padecido y no le hubiera tocado la vida eterna. Entonces le cuenta a su hijo cómo fue que sintió eso y cómo sintió que el dolor lo mataba. Pero él decía que prefería que ese dolor lo matara antes de poder ir a la presencia de Dios, porque él no se sentía justo ni con el poder suficiente como para enfrentar a Dios y poder decir todas las problemas y todo lo que él había causado, como por ejemplo querer destruir la iglesia de Jesucristo. Entonces él decía: prefiero condenarme al infierno y sufrir todo esto antes de poner mi cuerpo y mi alma delante de Dios y su Hijo para tener el juicio y poder hablar con Él. Él no se sentía listo y no sentía que fuera lo demasiado honrado, por así decirlo, para ver a Dios. Mormón dice: supondréis que podría ser felices morando con este santo ser, mientras atormentaría vuestras almas en una sensación de culpa de haber siempre violado sus leyes. He aquí, os digo que seréis más desdichados, morando en la presencia de un Dios santo y justo, con la conciencia de vuestra impureza ante Él, que si vivieseis con las almas condenadas en el infierno. Porque he aquí, cuando se los hago ver, vuestra desnudez delante de Dios y también la gloria de Dios y la santidad de Jesucristo, ello encenderá una llama de fuego inextinguible ante todos vosotros. Lo que está hablando es que no sea lo suficientemente valiente para poder hablar y arrepentirse y tener la expiación de Jesucristo, su tormento y su dolor va a ser eterno. O sea, una vez que es condenado no va a poder volver a tener su juicio, por así decirlo, para volver a la presencia de Dios y a la vida eterna. Después el 9:11 dice: a menos que por ti mismo quieras ser destruido, no trates de destruir la iglesia de Dios. Y en esa parte es donde Alma ve al ángel en su tormento, en el dolor que él sentía, y el ángel habla con él. Y Alma pensaba que el ángel era lo suficientemente poderoso para poder matarlo. Y él decía que prefería eso, que prefería morirse y ser condenado al infierno antes de tener que padecer, antes de tener que declarar ante Dios. Y también dice que se acordó de haber visto y de haber escuchado a su padre hablar de un tal Jesucristo, que su padre, entonces él decía haber escuchado a su padre hablar de un tal Jesucristo, y él, el nombre de Jesucristo, pide su expiación y se arrepiente. Y este es un cambio como muy
trágico, por así decirlo, porque él cambia de la noche a la mañana. Es como él en un día era otro, era en contra de Dios, destruir la iglesia, todo, sufre esto y cuando se despierta es como que ama a Cristo, Jesucristo, cree en todo lo que su padre le dijo. Entonces acá también podemos ver que tipo las palabras de nuestros padres siempre van a servir y siempre cuando caigamos en tentaciones o caigamos, por así decirlo, en el dolor más profundo, siempre sus palabras nos van a ayudar, como también las escrituras. Entonces es lo que él había demostrado, que tipo, acordándose de sus palabras, de las palabras de su padre, y de lo que él tanto moraba, hablaba y decía, fue la fe que su padre le puso, que lo salvó. Y también dice, había nacido de Cristo, de Dios, perdón. Entonces acá cuando Alma y los hijos de Mosías se arrepintieron, ellos nacieron de vuelta, porque por ejemplo nosotros cuando nos bautizamos libraron todos nuestros pecados y ahí volvimos a nacer. Entonces ellos no se bautizaron, pero sí tuvieron la expresión de Jesucristo y por eso se arrepintieron y nacieron de vuelta con una fe espiritual. Y acá dice, padecieron muchas angustias de alma por causa de sus iniquidades, sufriendo mucho y teniendo que ser rechazados para siempre. Pero qué notable es el cambio de tratar de destruir las almas de los hombres a esa condición extremadamente sensible, ser incapaces de no poder soportar que ningún alma humana padeciera. Entonces, lo que Alma está queriendo, ¿cómo decirlo?, contando o enseñándole a su hijo, es que siempre que él tenga la expiación de Jesucristo, siempre que él se arrepienta de los pecados que él haya cometido, capaz que cometió y no se dio cuenta, siempre que él se arrepienta, ore, lea las escrituras y siempre ayude a los demás, él siempre va a poder ganarse la vida eterna. Bueno, la clase de este domingo se llama ¿De qué manera el arrepentimiento me brinda gozo? Me gustaría comenzar leyendo una frase que dijo un apóstol. Él dijo: sin el arrepentimiento no hay verdadero progreso. Solo mediante el arrepentimiento obtenemos acceso a la gracia expiatoria de Jesucristo y a la salvación. El arrepentimiento nos conduce a la libertad, la confianza y la paz. Bueno, me gustó muchísimo porque, bien como dijo este apóstol, nosotros cuando nos arrepentimos nos estamos acercando más a Dios, a Jesucristo y a su poder. Bueno, yo creo que el arrepentimiento, piensan varias personas, no es algo triste o deprimente, sino que es todo lo contrario, es algo que nos hace más felices, nos acerca más a Dios y logramos tener un mayor como vínculo, como confianza. Y bueno, y creo que por el arrepentimiento nosotros podemos cambiar, mejorar y tener distintos puntos de vista. Por el arrepentimiento se pueden lograr varias cosas. Y bueno, yo creo que una de ellas es la felicidad y la paz con uno mismo. Porque cuando nosotros nos arrepentimos, también debemos pasar por ese proceso de como reflexionar, pedir perdón y alejarnos de ese pecado, de ese error. Bueno, yo creo que está buenísimo eso porque nos ayuda a progresar. Es algo que nosotros necesitamos hacer en esta vida, arrepentirnos, y creo que también tiene que ser algo constante, algo de todos los días, de levantarse o si no por la noche reflexionar sobre todo lo que hiciste en el día y capaz que así podemos ir progresando día tras día. Bueno, a mí me gusta muchísimo hablar del arrepentimiento porque, como bien dije, es algo que nos acerca a Jesucristo. Y bueno, y también me gusta hablar muchísimo de este tema porque una de mis metas es acercarme más a Él. Y creo que por medio del arrepentimiento yo puedo lograr eso. Bueno, para poder entender un poquito más esta clase, se basa muchísimo en los capítulos 36, 37 y 38 de Alma. Y bueno, y en el capítulo 36, Alma le habla a su hijo, como bien dijo Jessica, de cómo fue ese proceso del arrepentimiento con Alma. Bueno, ese proceso fue como bastante wow. En un video lo podemos ver. Y bueno, voy a compartir unos videos para que lo puedan entender mejor. Y hay una frase que me encanta que se repite en esos dos videos que voy a mostrar.
O Jesus, thou Son of God, have mercy on me. Y mi lengua se destrabó. Perdóname. Muy bien, como vimos en estos videos, nos habla mucho de que Jesucristo tiene misericordia de nosotros. Bueno, la misericordia es el espíritu de ternura, perdón y compasión. Y bueno, y Jesucristo nos ofrece misericordia mediante su sacrificio expiatorio. Bueno, esto es algo también que me encanta, que veo en varias escrituras. Cuando leo las escrituras y dice misericordia, yo ya voy a anotar así, a marcar, porque me encanta esa palabra. Bueno, me encanta porque creo que Dios nos ama y que Él nos entiende. Entonces eso es algo que me gusta muchísimo pensar. Y bueno, y también está buenísimo pensar que Dios nos perdona y Él sobre todo nos entiende. Entonces no hay como que bajar los brazos, sino hay que hacer lo correcto y tratar de esforzarnos cada día y acercarnos más a Él, porque Él nos va a ayudar y nos va a perdonar y nos va a entender. Y bueno, y creo que esto es algo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que arrepentirnos. Espero que podamos hacer esto todos los días y que podamos reflexionar en ello. Los quiero muchísimo y bueno, y espero que les haya gustado muchísimo este video. Y bueno, y denle like. Nada, mentira.